Karen Gilexi Contreras Jaimes, estudiante del sexto semestre de licenciatura en Matemáticas de la Universidad Francisco de Paula Santander. El siguiente video es grabado para la asignatura didáctica de pensamiento aleatorio con el profesor Gerson Rincón y el tema es gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos son formas vistosas de presentar los resultados mostrados en tablas de frecuencia. Existen muchos tipos de gráficos. En este video vamos a estudiar 4, inicialmente 3 para los que tomaremos la tabla de frecuencias correspondientes a los deportes preferidos de 50 estudiantes. Los deportes analizados fueron el fútbol, básquet, voleibol y otros, y las frecuencias respectivamente son 20, 15, 10 y 5 para un total de 50 estudiantes. El primer gráfico que vamos a estudiar es el gráfico de segmentos. El gráfico representa con un punto la intersección entre la variable estudiada, que en este caso es el deporte preferido, que se ubica en el eje X, con su frecuencia, que se representa en el eje Y, que en este caso es la frecuencia absoluta. Luego se unen los puntos por medio de segmentos. Y podemos observar cómo nos quedaría el gráfico de segmentos. El gráfico de barras, en este gráfico se ubican en el eje horizontal la variable estudiada, que en este caso es el deporte preferido, y por medio de barras verticales se representa la frecuencia absoluta. Dependiendo de la frecuencia es la altura de la barra. Todas las bases de las barras son del mismo tamaño y lo que varía es la altura. Y también podemos observar cómo nos quedaría el gráfico de barras de la tabla de frecuencias de los deportes preferidos. Existen tipos de gráficas y se clasifican por barras simples, que compara valores entre categorías de una variable. Barras dobles, compara valores entre categorías de dos variables. Barras múltiples, compara valores entre categorías de dos o más variables. Barras verticales, la categoría de las variables deben ubicarse en el eje Y. Barras aplicadas, compara entre categorías el aporte de cada valor en el total. Ahora vamos con el gráfico circular. Para representar el gráfico circular, se debe calcular qué área del círculo en grados corresponde a la frecuencia absoluta de la variable estudiada. Así, para saber qué área corresponde al fútbol, que fue escogido como el deporte preferido por 20 estudiantes, de un total de 50 se realiza el siguiente procedimiento, que sería una regla de 3. El número de estudiantes totales y el número de grados totales del círculo, el número que prefirieron fútbol, que fueron 20 estudiantes, y X, que sería el número de grados que le corresponde a el fútbol. Realizamos la regla de 3 y nos da que a fútbol le corresponden 144 grados del círculo. Luego, para básquet realizamos el mismo procedimiento y nos da que el área que le corresponde a básquet es de 108 grados. Lo mismo hacemos para voleibol, que nos da 72 grados, y para otros deportes que serían 36 grados. Y luego dividimos el círculo en los grados que le corresponden a cada frecuencia. Y nos quedaría de esta manera. Ahora vamos a realizar un ejercicio graficando desde Excel con esta tabla de frecuencias que corresponde a los colores favoritos de 60 niños. Y los colores son azul, verde, blanco, rojo y amarillo. Y las frecuencias respectivamente son 15, 20, 5, 4 y 16 para un total de 60 estudiantes encuestados. Vamos a trasladar nuestra tabla a Excel. Para construir nuestra gráfica vamos a seleccionar los valores que van a ir dentro de la gráfica y vamos a insertar. Luego, gráficos recomendados,
todos los gráficos y vamos a iniciar primero con el gráfico de líneas. Elegimos el diseño que más nos guste y lo creamos. Como se darán cuenta, es una manera muy fácil. Luego vamos a cambiar el título y si queremos desde acá podemos insertar los títulos de los ejes. Entonces, este eje, que sería el eje de las abscisas, se llamaría color favorito. Y el título del eje Y o el eje de las ordenadas sería la frecuencia absoluta o el número de estudiantes que prefirieron ese color. Desde acá podemos cambiar el diseño de nuestro gráfico. Podemos cambiar los colores, si lo queremos monocromático, si queremos que nos aparezca la tabla en la parte de abajo. Entonces se darán cuenta que es una manera muy fácil. Ahora vamos con el gráfico de barras. Entonces realizamos el mismo procedimiento, seleccionamos la información, vamos a insertar gráficos recomendados, todos los gráficos y gráficos de barras. Si queremos horizontales, le podemos cambiar el título y si queremos le agregamos el título de los ejes. Y tendremos nuestro gráfico de barras horizontal. También podemos cambiar los colores y el diseño. Ahora vamos a realizar de columnas y realizamos la misma operación, insertar gráficos recomendados, todos los gráficos y de columna, y seleccionamos el diseño que más nos guste. En este caso vamos a seleccionar en 3D y de esta manera nos queda el gráfico de columnas. Podemos realizar el mismo procedimiento que con los gráficos anteriores. Para el diagrama circular también se realiza la misma operación. Seleccionamos la información, insertar, gráficos recomendados, gráfico circular y seleccionamos la opción que más nos guste. Le cambiamos el título podemos colocarle las etiquetas a los datos, podemos cambiar los colores o los diseños, como queramos. Bueno, hemos visto nuestros 3 primeros gráficos. Ahora vamos por el último, que es el histograma de frecuencias. El histograma de frecuencias, el histograma es un diagrama en forma de columna, muy parecido a los gráficos de barras. Se define como un conjunto de rectángulos paralelos en el que la base representa de la clase distribución y su altura la magnitud que alcanza la frecuencia de la clase correspondiente. Son barras rectangulares levantadas sobre el eje de las abscisas del plano cartesiano
utilizando escalas adecuadas por los valores que asume la variable en la distribución de frecuencias. Y aquí tenemos el histograma. El ancho de la base de los rectángulos es proporcional a cada clase de la distribución, de tal manera que cuando la distribución tiene clases de igual tamaño, el tamaño de todos los rectángulos tendrá bases iguales. Los lados del rectángulo se levantan sobre los puntos del eje de las X, que corresponden a los límites de cada clase, y la longitud de los mismos será igual a la frecuencia que tenga esa clase. Los lados, por lo tanto, corresponden a la frecuencia de cada clase de la distribución de frecuencia. Cuando se elaboran gráficas estadísticas en el plano cartesiano, es recomendable que el eje de las ordenadas se represente la frecuencia y en el eje de las abscisas las variables independientes. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias.